La épica historia de Adán y Eva. En el principio, cuando el universo aún era joven y el cosmos danzaba en armonía con el mandato del Altísimo, la tierra fue formada con poder y gloria. Los cielos resplandecían con la luz de incontables estrellas, y sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios se movía con majestuosidad. Entonces, en un momento de suprema creatividad, el Creador habló, y de su boca emanó la vida misma. Así nació el Edén, un jardín de inimaginable belleza, donde los ríos fluían con aguas cristalinas y los árboles se alzaban en majestad, dando frutos de deleite eterno. El aire estaba impregnado con la fragancia de la vida y todo cuanto existía reflejaba la gloria del Creador. El rocío matinal brillaba como diamantes bajo la luz dorada del sol, y en el centro del jardín, dos árboles se alzaban con una majestuosidad única, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, en su infinito amor, moldeó al primer hombre del polvo de la tierra. Con sus propias manos, le dio forma. Cuando estuvo completo, inclinó su rostro sobre él y sopló en sus narices el aliento de vida. Así, Adán despertó, con su alma encendida por la chispa divina. Sus ojos se abrieron para contemplar la magnificencia del Edén, su morada, su paraíso. Cada animal acudió a él, y con sabiduría les dio nombre, estableciendo su dominio sobre ellos, pues Dios lo había colocado como Señor de la creación. Desde el poderoso león hasta el ágil ciervo, todos estaban bajo su cuidado. Sin embargo, aunque todo en la creación era perfecto, Adán sintió un vacío en su pecho. Entre todas las criaturas, no había una semejante a él, una compañera con quien compartir la eternidad. Dios vio su necesidad, y con misericordia, lo sumió en un profundo sueño. Tomó de su costado una costilla, y con la delicadeza de un artesano divino, formó a la mujer. Cada parte de ella fue hecha con un propósito, con una belleza inigualable. Cuando Adán despertó y la vio, su corazón se llenó de gozo y exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Eva era su igual, su complemento, la joya más preciada de la creación. Juntos vivieron en el Edén, en perfecta armonía. Su amor era puro, sin mancha, y caminaban con Dios en la brisa del día. Todo les fue dado, excepto un único mandato: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su obediencia era prueba de su amor y fidelidad al Creador. Pero en los rincones oscuros del jardín acechaba una sombra. El antiguo enemigo, Lucifer, que en su orgullo había sido arrojado de los cielos, deseaba arruinar la obra del Creador. Su odio hacia Dios era infinito, y su deseo de venganza ardía como un fuego inextinguible. Tomó la forma de una serpiente, y con astucia, se acercó a Eva. Sus palabras fueron como un veneno sutil: ¿acaso Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Eva, confiada, respondió que solo del árbol del conocimiento tenían prohibido comer, pues al hacerlo, morirían. Pero la serpiente, con su lengua engañosa, le susurró: «No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como él, conociendo el bien y el mal». La duda se sembró en su corazón. Miró el fruto y lo encontró hermoso, deseable. En su interior, una lucha se desató: obedecer al Creador o buscar aquello que parecía ofrecer sabiduría. Con manos temblorosas, lo tomó y comió. Luego, ofreció a Adán, quien, sin cuestionar, también lo comió. En ese instante, el Edén se estremeció. Un viento frío sopló entre los árboles y la luz dorada que antes bañaba el jardín pareció opacarse. La inocencia se rompió como un espejo que cae al suelo. Sus ojos fueron abiertos, pero no con gloria, sino con vergüenza. Se vieron desnudos, avergonzados, tejieron hojas de higuera para cubrirse. Se ocultaron entre los árboles, temerosos, pues el sonido de los pasos del Creador resonó en el jardín. La voz de Dios les llamó: «¿Dónde estás, Adán?». Tembloroso, Adán emergió y confesó su desobediencia. Eva también habló:
pero cada palabra era una sombra del error cometido. La tristeza cubrió el rostro del Creador, pero su justicia no podía ser ignorada. La sentencia fue pronunciada, la serpiente fue maldita, condenada a arrastrarse y ser enemiga de la mujer. A Eva, Dios le dijo que traería hijos con dolor, y a Adán, que la tierra se tornaría dura, el trabajo sería arduo y el sudor de su frente sería su pan. El Edén ya no podía ser su hogar. Con pesar, Dios los vistió con pieles, sacrificando a un ser inocente para cubrir su vergüenza. Luego, los expulsó del paraíso. A la entrada, colocó querubines con espadas de fuego, para que jamás volvieran a tomar del árbol de la vida. Y así, Adán y Eva salieron al mundo, llevando consigo la carga del conocimiento y el eco de lo perdido. Durante años vagaron, enfrentando un mundo hostil, donde la tierra ya no daba frutos con facilidad y los animales que una vez fueron dóciles, ahora huían de ellos. El primer hogar fuera del Edén fue modesto. Con piedras y ramas construyeron un refugio, mientras aprendían a cultivar la tierra y cazar para sobrevivir. Cada día, el recuerdo del jardín perdido pesaba sobre sus corazones, pero también aprendieron a valorar cada bendición que aún les quedaba. Con el tiempo, Eva quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo, Caín, y más tarde a Abel. La vida comenzaba de nuevo, pero la sombra del pecado nunca dejó de acecharlos. Caín y Abel crecieron conociendo la historia de la caída, escuchando las palabras de sus padres sobre la promesa de un Redentor. Sin embargo, el pecado había echado raíces en el corazón del hombre, y la rivalidad entre hermanos se hizo evidente. Caín, en su envidia y furia, levantó su mano contra Abel y lo mató, derramando la primera sangre humana sobre la tierra. La tristeza en el rostro de Adán y Eva fue inmensa, pues el pecado ya no solo los había separado de Dios, sino que había traído la muerte entre los suyos. Pero aún en medio de la tragedia, la esperanza seguía viva. Dios les concedió otro hijo, Set, y de su descendencia nacería la línea que llevaría a Noé, a Abraham, finalmente, al Salvador prometido. La historia de Adán y Eva no fue solo una de caída, sino también de redención. La humanidad avanzó, cargando con la herencia del pecado, pero también con la promesa de que un día, lo perdido sería restaurado. Y así, la historia de los primeros hombres no solo fue el principio de la humanidad, sino el inicio de un plan divino que culminaría en la salvación de todos aquellos que anhelaran volver a la presencia de su Creador. Gracias por escucharnos. Síguenos en YouTube, como Fuego de Avivamiento TV. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.